Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0. A un clic. Ya han transcurrido 30 segundos. La moneda tiene 13 minutos para salir del Palacio de Gobierno porque serán bombardeadas. Seis meses antes del bombardeo de La Moneda en Chile, el pueblo chileno fue a un proceso de elecciones para el Parlamento. Las fuerzas políticas en contienda eran unos fachos disfrazados de centro derecha por un lado y los patriotas y revolucionarios agrupados en la Unidad Popular que apoyaban un Parlamento junto al presidente Salvador Allende. Yo tenía una ranchita que se me caía. Corrí el agua por dentro, con mis 4 hijos con bronconeumonía. Pedí ayuda por aquí, pedí ayuda por allá y no fui nunca escuchada. En cambio ahora, donde yo voy, soy atendida. Y gracias a mi presidente, tengo una linda casa, no tengo grandes comodidades, pero no me ha faltado el pan. Jubilado. Soy jubilado. Ningún gobierno haya hecho lo que hizo este gobierno. Vamos a ver cuál era el discurso de los opositores a Salvador Allende cuando eran consultados en la calle. Señor, buenas tardes. ¿Cuál es su posición frente a las elecciones del domingo? Yo creo que es un plebiscito y que el domingo Chile va a decidir si quiere marxismo o quiere libertad. ¿Qué piensa usted para el futuro? Hacia adelante, más allá de las elecciones. Pienso que la única solución es cambiar este gobierno. Gracias. Se acuse constitucionalmente al presidente. Luego. ¿Cómo? Que se acuse constitucionalmente al presidente y lo saquen el 21 de mayo mismo. Porque tiene destruido, molido. Y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Degenerado y corrompido. Inmundo. Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. El 21 de mayo tendremos, gracias a Dios, el gobierno más limpio y lindo que hayamos tenido, ganando con la democracia y sacando a estos comunistas marxistas podridos. Malditos sean. La aspiración de la derecha era obtener los 2/3 del Parlamento para así poder destituir al presidente Allende mediante una acusación constitucional. Toda la derecha se cohesionó. La burguesía sabe defender sus intereses de clase. Habían pasado 2 años de boicot económico impulsado por la derecha y la Casa Blanca. La estrategia de la derecha y Washington de cara a las parlamentarias fue desarticular la distribución de alimentos, agotar el inventario de los mismos generando compras desesperadas y, como no, sabotear la producción de los productos de primera necesidad, valga la redundancia. Gracias a una denuncia de un vecino, acá en la unidad vecinal número 8 de la 7ª comuna, aquí en Copiapó 319, se descubrió que se encontraban acaparados 20 toneladas de azúcar, 400 cajas de confort, 500 cajas de detergentes, 100 cajas de Nescafé, 100 cajas de leche condensada, 50 cajas de salmón, arroz en grandes cantidades. Claro, esto va a ser vendido acá a los vecinos de este sector, que ya se han agrupado una gran cantidad. Seguramente esta venta va a durar aproximadamente unos 3 días. La oposición pensó que las colas eran su mejor propaganda, como piensa hoy Freddy Guevara. A las 8 de la mañana del domingo 4 de marzo se efectuaron las elecciones. La derecha, con dominio de los medios de comunicación, empezó a emitir los primeros resultados a eso de las 5 de la tarde, faltando más de un 40% de los votos por totalizarse. Entonces lanzaron a la oposición a celebrar el supuesto fin de la Unidad Popular. Pero la celebración fue corta. La revolución del compañero Salvador Allende obtuvo una gran victoria electoral y no solo es que mantuvo el apoyo, sino que lo incrementó. La oposición entonces cantó fraude y sacaron a sus guarimberos a la calle a descargar la rechera, pues.
Pero el 23 de mayo de 1973, Eduardo Frei, uno de los principales opositores del gobierno de la Unidad Popular liderado por Allende, asumió como presidente del Senado y tensó las relaciones y desde el Parlamento pretendió apropiarse del control del Estado. Exigió a Allende que devolviera las industrias expropiadas tras el saboteo económico contra la nación. Si comprendemos que en esta hora lo primordial, lo básico, es afianzar el gobierno en lo político y conquistar los instrumentos, haciendo que haya permeabilidad institucional para que entiendan los opositores que no pueden negarle a un gobierno lo esencial para poder vivir en defensa de Chile frente a una realidad económica que no emana de los errores cometidos por nosotros, sin negar lo que hayamos cometido, sino son los factores internacionales y nacionales que pesan, sobre todo cuando un gobierno como el nuestro se enfrenta con el imperialismo y con la oligarquía terrateniente, bancaria, feudal. El Parlamento desde entonces intentó el bloqueo del gobierno y el Congreso declaró un boicot permanente contra toda iniciativa del Ejecutivo encabezado por Salvador Allende. Entonces votaron en contra de castigar los delitos económicos y el reajuste de los salarios de los trabajadores, de la participación de los obreros, para la legislatura que iba a formar las empresas de autogestión y desfinanciaron otros 20 proyectos más. El gobierno presentó entonces un proyecto de reforma educacional para democratizar el acceso a la educación. ¿Y saben qué hizo la oposición chilena? Sacó a sus guarimberos que estaban organizados bajo un partido de corte fascista llamado Voluntad Popular, Patria y Libertad. El liderazgo de esta organización fascista estaba a cargo de antiguos colaboradores de la CIA en Chile y en 1974 se reveló que la CIA había sembrado a 40 de sus agentes más destacados en ese país para esas fechas. La historia ya la conocemos. El 23 de agosto de 1973, desde el Congreso se emitió acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, preámbulo del golpe de Estado que se consagró en una dictadura militar que acabó con la vida de Allende y de otros 40.000 chilenos y chilenas. Así ocurrió lo que pudiéramos definir como el primer golpe parlamentario del continente, o al menos el primer golpe de nuestras tierras en la que tuvo el Parlamento una participación protagónica. Es de relevante importancia de cara a las elecciones parlamentarias del 6 en Venezuela que, de acuerdo a documentos descubiertos durante el desmantelamiento de la Operación Jericó, los principales decretos que pretendían emitir desde la derecha venezolana, que iba a ostentar el poder según ellos después de bombardear la ciudad capital, todos esos decretos estaban inspirados en los primeros decretos de Augusto Pinochet. En Venezuela nos recuerda la campaña Late durante el año 2002 que Luis Miguelena intentó dividir el grupo parlamentario bolivariano y utilizar la Asamblea Nacional para legitimar el golpe de Estado de Pedro Carmona Estanga, pero fracasó. El 28 de junio del año 2009, el mundo fue sacudido con la noticia del secuestro, destitución y expulsión de su nación de Manuel Zelaya, presidente de Honduras, constitucionalmente electo para el periodo 2005-2010, mandato que no pudo concluir por este hecho que constituyó evidentemente un golpe de Estado, impulsado además por la ultraderecha hondureña y por Estados Unidos. La principal justificación del golpe fue la propuesta que hizo Zelaya sobre la colocación de una cuarta urna en un referéndum que se celebraría el 28 de julio de ese año, con la cual él iba a consultarle al pueblo de manera no vinculante, es decir, no iba a tener ninguna validez legal sobre la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente para darle más y mejores beneficios a los más necesitados.
El golpe de Estado, diseñado, insisto, y financiado por Washington y por el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, quien además asumió la presidencia hondureña con apoyo del Congreso y al sector militar. Entonces, de inmediato se suspendieron las garantías constitucionales y no hubo defensa de los derechos humanos. Hillary Clinton reconoció que cuando era secretaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se encargó de impedir el regreso de Manuel Zelaya como presidente electo de Honduras luego del golpe de Estado del 28 de junio del año 2009. En Paraguay, a comienzos del gobierno de Fernando Lugo, ya se había denunciado que estaban desarrollando desde la derecha unas reuniones donde se hablaba de juicio político contra el presidente. El gobierno de Lugo fue amenazado en 23 ocasiones con un juicio político y ocurrió efectivamente en el intento número 24. Un primer shock social que conmocionó al país porque no había sucedido nunca, culminó con Curuguatí, donde una oscura situación recibió una lectura comunicacional que la presentó como una suerte de matanza entre campesinos y policías. El Frente Guazú asegura que en Curuguatí no hubo un enfrentamiento, sino una mano externa en forma de un equipo profesional de asesinos que hicieron fuego desde lugares estratégicos alrededor de policías y campesinos que se reunían para conversar sobre una orden de desalojo de un juez. Lo cierto es que después de esta masacre con un saldo letal de 17 personas fallecidas, el Partido Colorado de oposición presentó una propuesta de someter a juicio al presidente de la República por su responsabilidad política respecto a los sucesos de Curuguatí, sumándose a la moción de las bancadas parlamentarias de los partidos, el Liberal, Radical, Auténtico, el cogobernante de la Alianza Patriótica para el Cambio, la coalición política que llevó además al poder en el año 2008 a Fernando Lugo y a su vicepresidente Federico Franco. Durante el juicio se registraron serias violaciones al debido proceso, por ejemplo, la falta de pruebas reales, la presentación de acusaciones falsas, la celeridad con la cual se realizó el juicio, porque además duró menos de 48 horas y apenas le dieron 2 horas para su defensa en presentación oral. El Senado además tomó la decisión con 76 votos a favor, 1 en contra y 3 ausencias y derrocaron así al presidente de la República de Paraguay a través del Congreso. Federico Franco, vicepresidente de Lugo, fue el personaje que asumió ilegalmente la presidencia de la República tras el golpe parlamentario. Los países latinoamericanos no reconocieron al nuevo gobierno paraguayo encabezado por Franco. La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, también catalogaron ese juicio político contra Lugo como un golpe de Estado y no reconocieron legalidad alguna en los actos del nuevo gobierno de facto. El Partido Colorado, uno de los principales impulsores del golpe parlamentario, llegó al poder en las siguientes elecciones presidenciales. Es por eso, mis queridos camaradas y camarados, que usted no se puede dejar confundir ni engañar. La guerra económica existe, es real, pero además acá los que necesitan escarmiento son los burgueses y no los obreros. El voto castigo tiene que ser para el que le roba el salario, no para el que le aumenta el sueldo. Divididos nos derrotarían, divididos seríamos pasto de nuevo y ya basta. Nuestra patria no nació para ser pasto del imperialismo. La Asamblea Nacional es clave para poder seguir avanzando el gobierno, los poderes del Estado junto al pueblo, profundizando y ampliando el socialismo, la democracia socialista, la economía socialista. Venezuela nació en cuna heroica y el destino de Venezuela es el destino grande de esta patria, de esta tierra. Y ahora sí llegó la hora de Venezuela, la hora de la libertad, de la independencia, de la grandeza, y eso solo lo lograremos por el camino del socialismo.